Bueno, entonces lo primero que les voy a mostrar acá es la idea mía. Era para no ir haciéndolo en mi máquina, porque, bueno, cuando instale algún adaptador de red virtual o cuando instale me pida reiniciar la máquina y eso, bueno, vamos a ver si me da la máquina. Vamos a hacer virtualización anidada, que es una tecnología que se usa bastante en la actualidad. O sea, por ejemplo, yo puedo tener, eso sí me lo permite el hardware, yo puedo tener una máquina virtual y dentro de esa máquina virtual puedo tener otro hipervisor teniendo una máquina virtual. Y si ese hipervisor me lo permite, podría tener dentro otro hipervisor ejecutándose, siempre y cuando tenga la virtualización anidada, tenga soporte del hipervisor y bueno, funcione el hardware, ¿no? Este, no lo he probado mucho. O sea, sí he probado en Hyper-V, he probado en QEMU, en KVM, o sea, en hipervisores de nivel cero, pero en VirtualBox no lo he probado. O sea, es de loco probar VirtualBox, la virtualización anidada, bueno, no tiene sentido, ¿no? O sea, en producción, ¿quién va a meter un VirtualBox? Pero ahora vamos a hacerlo. Tengo el VirtualBox activo, así que vamos a usar ese. Me generé una tarjeta de una máquina virtual que tiene las configuraciones. Bueno, esto es lo que sería su computadora, sus equipos. Eh, un Windows 10, 64 bits. eh, bueno, de RAM le puse 20 GB. eh, y de procesador, lo que tiene que estar habilitado es la virtualización anidada para que yo dentro de esa virtual pueda instalar VirtualBox, como lo harían ustedes ahora en sus máquinas host. La idea es tratar de ver bien una pantalla de qué sucede. En el caso de reiniciar, bueno, verlos en conjunto, ir comentándolo y no que me desconecte la máquina, por ejemplo. Arrancamos el proceso de instalación. Si vemos que hay algún tipo de problema, si falla, no debería de fallar, pero si hay algún tipo de problema, ahí sí, reanudamos. Yo ya tengo acá un Proxmox que ya está virtual. Vamos a abrir el cursor Highlight, el mouse. Ahora sí. Yo ya tengo una virtual acá con Proxmox B, pero si no llega a funcionar, lo que vamos a hacer ahora, booteamos esa virtual y listo. Bueno, ¿qué le voy a dar yo? Le voy a dar más CPU, le voy a dar 4 núcleos y ta, vamos a bootear esto, a ver si arranca y vemos el proceso de instalación. El proceso de instalación es bastante simple, de Proxmox. O sea, es un asistente. Si lo fuéramos a hacer en físico a eso, esa propia ISO la podemos copiar directo a un pendrive, y bueno, booteamos el server con ese pendrive o incluso podemos, si tenemos algún arranque en la red, tenemos algún arranque por red, algún boot P, algún PXE, algún IPXE, alguna cosa de esa, podríamos bootear esa ISO si tenemos RAM en el server y podríamos hacer el proceso de instalación desde ahí. Si bien eso es algo que en infraestructura, capaz lo mostramos este semestre más adelante. Los servidores en sí, o sea, un servidor, no hablando un PC clon, ¿no? Ni una ni esta que tiene, ni un PC de escritorio. Los servidores en sí tienen una interfaz de conexión remota que nos permite conectarnos como si fuera el setup, el BIOS del server, y desde ahí tenemos una herramienta que levanta los servicios de red y podemos conectarnos remotamente. Entonces podríamos, lo mismo que hacemos ahora, copiamos, por ejemplo, como vamos a hacer en Proxmox y como lo tienen ahora, que descargan una ISO, lo tienen en una máquina y VirtualBox levantan esa ISO con la VM que crean. Bueno, lo mismo lo podrían hacer en un server, no sé, utilizando, obviamente que cada server tiene su propia interfaz de conexión remota, ¿no? Capaz en una de esas, capaz lo vemos a eso. Yo tengo un server, un IBM X3400 que lo uso de testing acá. Así que capaz en una de esas, más adelante, les muestro bien. Tendría que ver si funciona la capturadora para sacar data de ahí, sacar video de ahí para que lo vean bien cómo es el proceso. Yo puedo hacer eso todo totalmente remoto. Obviamente que sí, lo puedo hacer a través de la red también, si tengo un servidor, como decía, un PXE, tengo un bootp, todo habilitado en DHCP server, lo podría hacer. Pero
sepan que cada fabricante de server tiene una interfaz, incluso algunos tienen su propio puerto, como bastante similar a lo que sería un RJ45 a nivel físico, pero es un puerto específico para interfaz de conexión remota. Eso está bueno también porque, o sea, no es que yo tengo que ir físicamente, si tuviera que reinstalar un server, por ejemplo, no es que yo tengo que ir a ese server, sepan que en el medio tenemos, como comentamos en sistema operativo, tenemos una interfaz que gestiona los RAID, por ejemplo. O sea, no es que necesite estar físicamente. Obviamente, si tengo que cambiar un disco, algún disco de fallo en el RAID, lo tenga que cambiar, pero lo que es instalación lo podríamos hacer perfectamente remoto. Bien, entonces, bueno, yo acá voy a generar, esperen que voy a verificar si tengo el ISO de acá, el ISO de Proxmox, VirtualBox instalado y tengo la virtualización anidada creada. Entonces puedo gestionar máquinas de 32 y de 64 bits. Así que hasta acá venimos bien. Entonces, lo primero, eh, la idea es que vamos a tener una interfaz de WAN, o sea, una interfaz que nos haga de internet adentro de la distribución de Proxmox, pero después vamos a agregar otra interfaz, lo que es un adaptador de red virtual, pero vamos a agregarlo post instalación, porque esa es una de las cosas. Imagínense si ustedes, no sé, tienen un server y quieren, por ejemplo, no sé, el server tiene una tarjeta de red que tiene un tope, ¿no? No sé, si es viejo, puede ser que llegue a 1 gigabit. De los más nuevos tenemos ya 10, tenemos interfaces de red ya de 10 gigabits. Pero 10 gigabits en la actualidad sigue siendo poco cuando tengo que hacer, imagínense un server de storage, un servidor de archivo, por ejemplo, que consuma desde ese storage. Cuando hablamos de storage, o sea, de almacenamiento, puede ser un medio de almacenamiento que esté conectado a un puerto SAS del server, a un SATA, podría ser también. Pero también podría ser un enlace dedicado a través de, por ejemplo, la red, a través de un NAS o a través de un SAN, o sea, tener un storage mediante fibra, eso se usa mucho. Pero teniendo ese storage, eh, si fuera por la red, por ejemplo, en algún momento la velocidad de acceso a los discos va a ser mucho más, va a empezar a acotarse en función a mi velocidad máxima de red que tenga. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Se genera lo que es un bounding. Un bounding es como sumar los anchos de banda entre diferentes interfaces. Entonces, por ejemplo, yo le agrego un slot de expansión en el server que diga, no sé, esperen, no vamos a iniciar el proceso de instalación y vamos a ir hablando por ahí, porque si no, no vamos a avanzar mucho. Bueno, generamos la virtual. Le voy a instalar acá Proxmox B 7, que salió hace poquito. Y vamos a usar la distribución Linux basada en Debian de 64 bits. Le damos a instalar. Cuando me pida RAM, acá si ustedes le agregan, a ver, esto no es que ustedes le van a dar, no sé, 1 GB de RAM y la necesiten en el chip. No es necesario, porque vamos a estar trabajando con los Linux containers. Los contenedores, pues van a ver en la práctica, en nivel de rendimiento, van a requerir mucho menos. O sea, puede ser que el contenedor esté utilizando 60 megas, por ejemplo, de RAM. No toda la que nosotros le asignamos. Eso va creciendo dinámicamente en función al proceso que estemos en ejecución. A medida que van instanciándose procesos, se va instanciando también su PCB, su espacio en RAM. Entonces, Proxmox tiene en su menú, en su proceso de instalación, tiene una flag que en función de la cantidad de RAM nos habilita lo que es el modo de bajos recursos, le podríamos decir, que sería que la interfaz de instalación sea a través de consola, eh, no de manera gráfica. Lo mismo que si se acuerdan cuando instalaron el sistema operativo Debian, que tenían dos opciones de instalar. Bueno, tiene el mismo filtros. Entonces yo le voy a dejar, creo que son 2 GB, algo así, el modo de bajo recurso. Yo para no eh,
para verlo y ir explicándolo mejor, le voy a dejar, no sé, le voy a asignar a a esta VM, le voy a asignar 4 GB. Ustedes agregan un poquito menos, ¿no? Agreganles 2 GB y se saltan ese filtro. El disco que vamos a crear va a ser dinámico y yo tengo topeado ya mi disco a 50 GB, así que le voy a dejar el mismo tope, que sea 50 GB. Esto después vamos a tener que redimensionar este tamaño porque, bueno, en realidad para los contenedores no necesitamos mucha capacidad. O sea, van a ver que los contenedores van a utilizar 1 GB, 500 megas, no es tanto el consumo de disco. Creamos la O B sea, ¿qué tamaño lo dejamos? ¿Cuál es el mínimo? Para lo que tenemos poco. de memoria RAM. No, no, de... RAM le puse 2 GB porque es la mitad, pero de disco me quedan 80 a mí. De disco, metele. No, con disco con 40 está bien. No va a crecer hasta 40. Recuerden, cuando es Ah, dinámico va tienes razón, es armando. dinámico, perdón. Bien, disco, ¿qué O vamos a sea, 40 gigas es suficiente. con el disco relleno? Sí, Sí, el disco le pones 40 GB o 20 GB, te da y te sobra, no necesitas tanto. ya, no quisiera hacer morir mi PC. No, esto es lo que tiene, que con los contenedores van a consumir mucho menos RAM. Eso es lo bueno que tiene. Entonces, bueno, para bootear usamos la ISO que descargamos. Yo la tengo en descarga, Proxmox B. Ese es el medio de instalación. Le damos seleccionar, iniciar y listo. Empieza el booteo. Y acá comienza el proceso de instalación. En mi caso, uso el asistente. Vamos a usar el asistente normal, nada de depurar ni nada de eso. Y van a ver que el proceso de instalación es bastante simple. O sea, para hacer una distribución que estamos haciendo el deploy en un servidor, es muy simple. En un servidor, retomando un poquito lo que mencionábamos hoy, el- la, la instalación no se va a hacer directamente, o sea, no se suele ejecutar directamente, no se suele instalar directamente en una partición. Si bien se puede hacer, por lo general, cuando les muestren en el server en el IBM, yo lo que tengo es una controladora de RAID y yo lo que genero en esa controladora de RAID es un RAID del X nivel, pero es esa controladora la que gestiona el storage. El sistema operativo va a consultar, el sistema operativo de servidor va a consultar sobre ese storage. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Si bien acá vamos a instalar como si fuera un disco común y corriente, si lo fuéramos a implementar en producción a esto, nos iríamos a las configuraciones del storage, generamos los volúmenes correspondientes al RAID que vayamos a implementar y hacemos el proceso de instalación. Como vieron acá en VirtualBox, yo le marqué que usara la virtualización anidada, pero no lo está virtualizando bien. ¿Qué problema me va a traer esto? Esto puede ser que ustedes en sus equipos no les aparezca si tienen habilitado el bit de virtualización. A mí Em, sí me sale. si no tienen habilitado el bit de virtualización, bueno, no es necesario porque nosotros podemos terminar de hacer la instalación y nosotros vamos a estar trabajando con los Linux containers, o sea, no vamos a estar trabajando con una VM que esté dentro de este hipervisor. Si no, estaríamos ante un escenario de virtualización ni nada, como les estaba comentando. Entonces está, le sale el cartel, yo le voy a dar OK. Eso es para decirme que si yo quiero generarme una VM dentro de este hipervisor, no me va a arrancar la VM, va a detectar que no tengo la tecnología de virtualización y por ende, o sea, no tengo la virtualización asistida por hardware y no va a iniciar. Pero lo que es Linux Container, recuerden, como vimos como comentamos en las primeras clases, que el contenedor en sí, el contenedor o los contenedores utilizan el kernel del sistema operativo host. Eso es lo que se comparte. Sobre ese kernel después se implementa cada una de las distros. Entonces, bueno, leemos la licencia, le damos sí, y acá es donde nos aparece en dónde lo vamos a instalar. Esto es lo que les mencionaba recién. En este caso es una partición, un disco común y corriente. Si fuera un storage donde tuviéramos un RAID, acá en vez de aparecernos DBCDA, nos va a aparecer el prefijo que tenga el RAID. Eso cuando lo veamos bien en la práctica más adelante van a ver bien. Le doy Next acá.
como no tiene nada el disco, lo voy a instalar ahí, no tiene problema. No tengo que estar particionando ni nada, dejar que él se encargue de todo. Por lo general, los servers, y lo vuelvo a insistir, el storage, el almacenamiento en el server suele estar en otro dispositivo, en un NAS, en un SAN. No depende también de qué tipo de servidor sea también, ¿no? Este, bueno, el país, ponemos Uruguay acá. Y esto es importante, en este momento me tiró el asistente porque cuando creé la VM, recuerden que esto por defecto y VirtualBox les configura la tarjeta red virtual, toma el hipervisor y, como mencionamos en la clase pasada, hay diferentes tipos de conexiones de red. VirtualBox por defecto utiliza un servicio de nateo. Entonces, si lo dejamos por defecto y si no tengo ningún inconveniente con el hipervisor, con VirtualBox en nuestra red, no debería de haber ningún problema, pero podrían haber conflictos, por ejemplo, si yo tuviera múltiples hipervisores. Por ejemplo, a mí me ha pasado entre Hyper-V, tener Hyper-V en una máquina junto con VirtualBox, junto con VMware, o sea, teniendo varios hipervisores podemos llegar a tener conflictos porque cada uno de ellos quiere implementar la red a su manera. Cada uno de ellos tiene un servicio de nateo. Y si a veces tengo varios en ejecución en el mismo equipo, puedo tener algún tipo de conflicto. O sea, tendría que ir hipervisor por hipervisor viendo bien eso. Si está todo bien, si la máquina tiene internet, lo que nos aparece acá, ¿por qué me tiró cuando escribí el prefijo UR, ya me tiró Uruguay? Porque ya tiene internet. Si no tuviera internet la máquina en ese momento, lo tendremos que ingresar de forma manual. Entonces, ya sabe que estoy en Uruguay, ya sabe que estoy en América, pero en Montevideo, la zona horaria es América-Montevideo. Después vamos a verificar si realmente está bien eso y no lo cambió. Y el teclado, bueno, le pongo a español, es el que tengo, la distribución. Siguiente, una contraseña. Esta contraseña es para el usuario root, cuando necesitemos el usuario root. Por lo general, como mencionamos en la clase pasada, el usuario root, o sea, es difícil que yo utilice el acceso al equipo a través del usuario root. Lo podría usar, pero Proxmox y a nivel general deberían de empezar a utilizar certificados, empezar a utilizar el modelo RCA, el algoritmo RCA, la llave pública, llave privada, para autenticarse a los diferentes hosts. Aquello de par usuario clave no es lo más seguro porque alguien que, no sé, nos agregue un keylogger en la máquina y tenga esa combinación, ya marchamos. Bueno, confirmamos también y después tenemos un mail, que este mail, bueno, debería de existir. Esto está relacionado para los eventos del sistema operativo, del syslog. Cuando hay algún problema o algo que se lo toma el servicio de login del sistema operativo, bueno, si nosotros tuviéramos, esto nos pasa también en cualquier distro, si tuviéramos algún mail configurado en ese sistema operativo, nos va a llegar un mail a esa casilla cada vez que haya algún evento, digámosle, crítico, ¿no? Por ejemplo, no sé, un disco, por ejemplo, no sé, está dando error de Smart, o se quiso escribir un inodo, si se acuerdan del inodo, una estructura de archivo que utiliza el file system en Linux. Si hay algún error en algún inodo o el equipo se apagó mal y no concuerdan el FSB del, de un archivo con lo que tiene el inodo, o sea, si hay alguna inconsistencia, nos va a dar error. Entonces eso está bueno. Yo he detectado, por ejemplo, en mi caso, en el clúster de prueba, cuando un disco está por llegar al fin de su vida útil, que empiezan a caer mails sobre que no se pudo escribir, hay cierta inconsistencia con el file system, etc. Entonces a veces está bueno porque no tenemos esa costumbre deberíamos, ¿no? De ir a ver el log, pero cuando estamos haciendo estas pruebas no es tan necesario. Pero una empresa, obviamente, eso debería estar centralizado y alguien tendría que estar siempre monitoreando eso. Este, pero a veces no se hace y bueno, nadie va y siempre se va a ver en los logs cuando ya está el problema. En cambio, si yo lo monitoreo constantemente a eso, podría anticipar un fallo, ¿no? Si sé que un disco está fallando, bueno, me puedo
puedo ir haciendo todo el tramitaje para cambiar ese disco y no esperar al momento que el disco ya no inicie para cambiarlo. Y una que voy a perder toda esa data, ¿no? Bien, yo le voy a dejar un mail, le voy a dejar admin, le voy a poner el dominio que voy a estar utilizando acá, es admin infra. Ustedes usen cualquiera, o sea, por ahora esto no cambia mucho más adelante. O sea, podemos cambiarlo después. Pero cuando estemos en un PDC, por ejemplo, en un Active Directory, ahí sí ya tenemos que establecer siempre un criterio a la hora de nombrar los dominios. Pero el mail tiene que ser válido. Mail arroba, o sea, válido en estructura, ¿no? Admininfra.com.edu.ul. Este es importante, el hostnet, la zona del dominio, porque después nos va a pedir el asistente lo que es el FQDN, que es el Full Qualified Domain Name del equipo, o sea, es dentro de tu estructura de árbol de dominio. Podemos ver que los dominios tienen una estructura del tipo árbol. ¿Cuál es la ruta absoluta que identifica ese objeto? Tanto un equipo con el FQDN, también los objetos del Active Directory tienen un identificador único. Si bien acá es un poco confuso porque si alguno asocia dominio de nombres con Active Directory, con dominio de Microsoft, Microsoft le llama dominio también a su PDS, a lo que es su estructura, su servicio de directorio implementado sobre el protocolo LDAP, pero son dos cosas totalmente diferentes. Son protocolos de servicios de directorio, pero son totalmente diferentes. A veces se puede marear un poquito. Pero está. Lo que sepan acá es que es el nombre del equipo y el dominio. Entonces nosotros declaramos, por ejemplo, le voy a poner como nombre del equipo server 1 o nodo 1 le voy a poner punto admininfra.edu.uy. Después, ¿qué dirección IP nos va a tirar? Bueno, esto depende mucho. Alguno le pudo haber tirado en el rango 10.0.22, en el rango 10.0.2, que ese es el direccionamiento de red que utiliza VirtualBox en su nateo. Vamos a ver si yo lo tengo configurado como nateo esto. Sí. Me tendría que haber tirado acá en el 10.0.2. Vamos a verificar por qué no lo tiró. Y me debería haber tirado acá. Esto podría ser porque yo estoy trabajando con virtualización aniada. Recuerden, yo tengo un VirtualBox que dentro tiene un VirtualBox y es donde estamos instalando este Proxmox. Algo raro. Profe, en mi caso me aparece igual que usted, pero abajo del gateway sí me aparece con el 1002. Bien, déjalo. El gateway en VirtualBox, cuando es una tarjeta de red de tipo de nateo, siempre va a ser 10.0.22. En mi caso, supongo que esto tendría que verificar bien ahora, pero podría ser porque yo estoy con mi red en este window que está virtual, ya está dentro del nateo. Supongo que VirtualBox detectó eso y por ende me lo cambió y me configuró el servicio de nateo de esta virtual dentro de la virtual, me lo configuró en otro rango. Así que tengan en cuenta que a ustedes les tendría que aparecer dentro de esta subred. El gateway siempre déjenlo en 10.0.22 porque es el por defecto de VirtualBox. El servicio de nateo tiene esa IP. O sea, internamente VirtualBox tiene un router virtual que tiene esa configuración. No es ni 10.0.21 ni .254 ni nada, es 10.0.22. ¿Qué IP les pudo haber tirado acá en este formulario? Una dentro de este rango, la 10.02, .15, .16, lo que sea. Y la máscara es 255. Eso ténganlo en cuenta. No, por eso, a mí me saltó la misma IP que tiene usted, la 192, 178, 10, 102, pero el gateway me puso la 10.02.2. Le tengo que cambiar la IP, ¿no? No debería. Te tendría que haber aparecido. A ver, esperen que voy a iniciar otra virtual acá. Vamos a ver si no se jode esto.
les debería aparecer 10.022. 10.022 algo. Vamos a iniciar el proceso de... Vamos a reiniciar esto. Y booteamos. Capaz por el nombre del dominio, a ver si le pongo el. No. Bien, acá tengo otra virtual, inicio el proceso de instalación, vamos haciendo estos dos. Yo le voy a dejar este por defecto, de DNS le voy a poner, bueno, lo tenía por defecto. Vamos a iniciar de vuelta. Y el FQD no era node1.admin.infra.edu.uy. Y ahí le voy a cambiar el DNS. El DNS dejamos el de Google 888 y le damos en Next. Listo. Empezamos el proceso de instalación. Voy a ir mientras Profe, va. Sí, entonces dejamos así tal cual como estaba y solo cambiamos el... sí, déjenselo tal cual como estaban. Si de última hay algún error o algo, mejor que falle, porque así lo vemos en conjunto y le cambiamos la IP, vemos cómo es un poco eso. Dale. Profe, Sí, disculpe que yo recién entro, estaba en matemática discreta. no, no pasa nada. ¿Cómo es para instalarlo? ¿Van muchos ya de instalación? No, casi nada. Mira, acá puedes ver en pantalla. Es una máquina virtual con un... Sí. te creas una máquina Pero virtual. te quería consultar cuánta RAM le asignan y eso, ¿no? Eso sí, Mirá, claro. de RAM le podés asignar lo que vos quieras. Hay un filtro en la instalación que comentamos que detecta. Por ejemplo, a mí me saltó ahora. Vamos a arrancar de vuelta. Esta es una máquina, una VM que tiene creo que 1 GB de memoria. Ahora vamos a ver. Ujú. No, es más, creo que tiene 512 porque yo se lo bajé a eso. Sí, 512 de memoria. Entonces cuando voy a iniciar el asistente me salta que detecta que está funcionando con baja memoria. Ajá. Y listo, podemos seguir el proceso de instalación, no hay problema. O sea, lo único que vamos a ver es el proceso de instalación se va a adecuar al tamaño de memoria que tenemos. Bien, ¿y el de disco duro? De disco 40 le dejé. ¿Vieron? Me parece que tengo menos de 1 GB y que la instalación, bueno, puede llegar a fallar, pero Ah, no hay problema. Le damos OK, le damos que aceptamos las licencias, instalamos en ese disco. Este es otro, ¿no? Ten en cuenta, yo estoy instalando en dos máquinas. ajá. El país Uruguay. Es como un Linux la instalación, ¿no? Sí, es un Debian. Es un Debian, está Ah, basada en bien. Debian la distro. Bien, y acá vamos a dejarle el example, le vamos a agregar el .com, listo. Example.com va a ser. ¿Vieron? Esto era lo que les decía. En su máquina les debería llegar a tirar una IP dentro de este rango. ¿Vieron cómo me dejó a mí? El gateway 10.022 y 10.0.215. Yo en mi caso, acá, para que vean, lo voy a cambiar a esto. Y le voy a decir que este gestor lo voy a instalar en la IP 254, por ejemplo. Pero siempre tengo que tener en cuenta que el gateway sea el 10.022 y que la máscara sea /24, que es 255, y DNS lo que quiera, pero acá voy a usar el de Google. Este DNS que me tiró, ya me tiró el que tenía el .30, es un PDC, pues yo tengo esta máquina donde están viendo ahora está a través de un PDC, a través de un dominio de Microsoft. Entonces yo le doy Next a esto, me falta el FQDN, que es el nombre del equipo, completo dentro del dominio, y el dominio era example.com, y le voy a poner como nombre no de server 1 en este caso. Para diferenciarlo, estoy haciendo dos instalaciones. Listo, quedó pronto, instalar. Empieza a instalar esa VM y acá seguimos con la otra que la idea es que yo trabajé. Algo que no me está quedando muy claro. Hay que instalar ese Proxmox dentro de la virtual que se instaló, de la virtual que se hizo, ¿no? Y Sí, luego hacer otro aparte, pero una virtual exclusiva para eso. no, Reyes, yo en este caso estoy haciendo, son dos procesos que estoy haciendo. Imagínense que este Windows 10 que ven acá es el que ustedes tienen en sus equipos. Ustedes van a tener instalado un Debian, perdón, un VirtualBox, y en ese VirtualBox generan una VM y la VM es donde instalan Proxmox.
Esto es lo que ustedes están haciendo hasta ahora. Y yo en paralelo a eso estoy haciendo como lo están haciendo ustedes. Me generé una virtual. Esto me dio error en el disco. A ver si no es problema de RAM esto. A mí no me abrió el ISO, pero no sé si será algún tema con el procesador mío que es muy viejo o si estaría dañado, lo estoy descargando de vuelta. Mejor demora. Sí, el ISO te ocupa, sí, puede demorar un poquito, te ocupa un giga casi. Sí, pero no sé, había bajado bien, pero no me lo deja montar. Qué Andrés, raro. también me pasó lo mismo. Capaz que el archivo estaba dañado, yo lo descargué de vuelta y me anduvo. Ah, está perfecto. Acá está bajando entonces. Impecable. Gracias por el dato. El ISO después que se instala lo remuevo, ¿no? Porque no me aparece la opción al iniciar. En teoría, la VM, la virtual, debería haber generado un evento que lo desmonta solo. En teoría debería estar desmontado, pero chequéenlo, que no se encuentre Voy a activo. aprender de nuevo, porque lo aprendí y no se había desmontado todavía. Tengan Voy en a probar de cuenta, nuevo. deberían de desmontarse. Si no, chequéenlo en dispositivo, unidades ópticas, que no esté tildado. O Sí, no ponen, está tildado. Pero ahí yo lo desactivo y ya está. dale. Cuando termine de bootear, cuando vean ahora en un ratito, a mí me está demorando porque estoy usando doble virtualización, ¿no? Una dentro de la otra. Pero ustedes van a ver que es un ratito cuando lo hagan en su máquina. Sí, ahí me saltó la pantalla azul con para abrir Proxmox BE, GNU Linux, Advanced Options, testeo de memoria. Eso espera que usted termine ahí. Sí, sí, sí. Un Eso. segundo. Bueno, yo lo que voy a hacer por mientras en esta otra, le voy a dar un poco más de RAM porque tiene 512. Vamos a dejarle 2 GB. Yo voy a tener que hacer la instalación después del MED porque se me tranca todo. Sí, Reyes, hacelo a tu tiempo, no hay problema. La ISO de Windows es la cualquiera, ¿no? ¿La de O una. Windows o la de Debian? ¿La de Proxmox? Sí, perdón, eso sí. La de Proxmox es la que está en la página oficial, la última, es la versión 7. Está. Igual, profe, este video lo va a subir después, ¿no? Sí, claro. Porque yo estoy prestando atención acá y después lo pensaba instalar después. Sí. Bueno, acá yo lo que tengo, instalo Proxmox, voy a instalar de vuelta otra instalación, a ver si es más rápido acá. Está bueno que salgan los errores ahora. Eso se pone bueno. Si anda todo, no tiene gracia. Bueno, acá ya lo hicimos a esto varias veces, así que vamos más rápido. Uruguay. eh, Teclado en español. Y dominio example.com. Así que mi FQDN va a ser example.com. Y como prefijo el server 1. Y la IP le hemos puesto la 254. Y mi DNS, bueno, este es un DNS mío interno, así que debería andar igual. Ustedes pónganle el de Google, 8888. Y volvemos a la otra VM y está instalando. Pero fue una pregunta. Sí, En el caso de que no nos dé la misma IP que vos nos diste, la tomamos para nuestra IP. sí. Vale. La IP del DNS solamente, ¿no? La otra tiene que estar dentro del rango que te da VirtualBox. Ah, dale. O sea que la del gateway la dejamos así nomás. El gateway, sí, el gateway se lo dejan. Todo lo que esté en VirtualBox, o sea, si se fijan en la configuración, acá no me va a dejar cambiar nada porque está en ejecución, pero en red les tiene que aparecer en NAT acá y tiene que estar con cable conectado. Eso es otra cosa que me olvidé de comentarle. A veces si no tienen este link, este check activo, que por algún motivo a veces no lo está, no van a tener red, porque este es el cable virtual
de red como si estuviera desconectado, ¿no? Ah, Bien, perfecto. acá, bueno, acá está instalando todo lo más bien, por suerte. Bueno, una de las cosas, está un poco confuso eso porque yo tengo, capaz que cuando termine de instalar esta, cambio mi rango, porque ustedes no van a estar con este rango. Su Windows 10 su máquina host no va a tomar IP dentro de este rango. Recuerden, para los que recién fueron llegando. Yo en mi máquina tengo dos virtuales en ejecución. Una se está instalando Proxmox, como lo están haciendo ustedes. Y en la otra es una virtual que tiene Windows 10, que dentro tiene VirtualBox instalado. Acá estoy usando lo que se llama virtualización anidada. Y dentro de ese VirtualBox, que está dentro de mi VirtualBox, de mi host, estoy instalando esta máquina virtual. José, disculpa que te moleste, pero tengo una pregunta. Dale. Después de la instalación, ¿te puede volver al menú inicio? Es lo que yo le dije, tenés que desmontar la ISO. En dispositivo arriba te aparece unidades ópticas, creo, Sí. y tenés que destildarla. Esto, como aparece acá ahora, viste que se reinició y quedó booteando el proceso de instalación. Sí. Esto es porque el orden de buteo está tomando el disco. Si lo que quieren hacer, pueden hacer esto, gurises. Miren, reinician la virtual, presionan la tecla F12 y ahí ustedes pueden cambiar el orden de buteo. Y dicen, bueno, en vez de bootear en el LAN, bootea el disco. Y ahí me aparece el grab, que es el que vamos a instalar. O incluso lo podrían cambiar desde acá, desde la configuración de la virtual. Van a donde dice sistema, tiene que tener la virtual apagada. Es más, lo voy a hacer ahora para que lo vean. Sería lo más óptimo. En la VM van a la configuración, van a sistema y acá tildan el disco duro sobre la unidad óptica. O incluso dejan chequeado solo el disco duro y listo. Entonces eso va a bootear solamente lo que tengan en el disco. Y si tienen una ISO en el medio virtual del CD, de DVD, no la va a interpretar. Entonces, si se fijan, miren, reinicio la máquina y bootea directamente el grab. Entramos a Proxmox, eso por un lado, y acá pasa lo mismo. Entonces lo que voy a hacer es, le voy a quitar esto y la voy a reiniciar. El tema de acá, tengo que tener cuidado porque me interpreta el host. Bueno, entonces, una vez que tienen instalado la AVM, les va a aparecer esta pantalla, que en realidad es una terminal. Ya tienen los servicios de red habilitados. Profe, en la pantalla azul que le puso entonces. Le dejas que butee la primera opción, nomás solamente, Ah, ok. que es que tome esa entrada del sistema operativo. Bien, en ambos, buenísimo, y nos quedó dentro de diferentes rangos. Buenísimo porque les puedo mostrar bien esto. Podemos trabajar a paralelo. Entonces acá lo que voy a hacer es, para iniciar, con el usuario root, que le seteamos la contraseña en el proceso de instalación, lo primero que voy a chequear es que tenga internet. Esto. Vamos a generar un ping a la 888. Y vamos a ver que esta no tiene internet. Y esta. Y a 888. Perfecto. Esta tiene internet. Y esta no. Pero porque esto supongo debe de ser algo con los servicios de red. Recuerden que tengo virtualización sobre virtualización. Entonces lo que voy a hacer, vamos a hacer esto. Voy a apagar esta máquina. Le voy a cambiar en el Windows 10 virtual que tengo, que use el tipo de red bridge. Le doy a aceptar. Y ahora acá reiniciamos o sea, liberamos bueno, ya lo hizo automáticamente. Ya me conectó a la red. Si me fijo la IP, ahora que tomó una IP dentro de mi LAN. Esta máquina sería como, recuerden, como la que ustedes tienen ahora, la que están ejecutando ahora en este momento, su host. En ese host yo voy a abrir un VirtualBox y voy a iniciar una VM. La VM tiene que tener, en tipo de red, tiene que tener la red de tipo NAT. Entonces le damos en iniciar. Y esto tendría que funcionar. Bueno, bootea.
debería de tener establecido la IP que se usó en el momento de instalación. Recuerden que me tiró el asistente lo que era una IP que era del rango 192.168.100. O sea, eso lo debe tener que cambiar. Porque a través de NAT me va a querer usar, me va a querer salir a internet a través de ahí. ¿Vieron? Profe, eso le iba a 192.168. consultar. Conectado a, ¿qué le pongo? En la virtual. En la virtual lo tenés que poner en NAT. En acta. Ah, gracias, profe. De nada. Entonces, bueno, miren acá. Ustedes cuando lo instalaron, ahora, si se loguean como root y hacen un ping a Google, si le agregaron bien el DNS, deberían de tener internet. Em, Sí, afirmativo. si no tienen internet, bueno, primero, si no hay internet hay que chequear, porque acá estamos con un servicio de nateo de VirtualBox. O sea, VirtualBox está gestionando la red hacia el exterior a través de NAT. Si no tenemos, es porque está mal la IP que nosotros le ingresamos en el proceso de instalación. Que no le deberíamos de haber cambiado nada, la tendremos que haber dejado por defecto. En mi caso me falló porque estoy con virtualización anidada y estoy con los mismos rangos en mi red pública que en mi red privada. Por eso me falló. Entonces lo que voy a hacer acá es, bueno, voy a hacer un poco de diagnóstico acá, ¿no? Ingreso, bueno, primero me fijo en la dirección IP que tengo. Miren ahora la dirección IP que tengo ahora. 10.0.254. Esto está bien. Esta es la que yo instalé segundo y la que instalé primero es esta. Miren la IP que tengo: 192.168.102. Entonces ahora me lo veo como root, ingreso la contraseña, hago un IPA para ver qué IP tiene. Y si me fijo, tenía seteada la IP con el comando iproute. El gateway que tengo seteado es 192.168.101. Siempre, si se acuerdan en redes, cuando están diagnosticando un problema de red, siempre tienen que hacer un ping. Un ping. Siempre tienen que hacer un chequeo. Primero de que funcione el stack TCP/IP del equipo, ¿no? O sea, ¿cómo funcionó eso? Tirando un ISMP, ISMP el protocolo de diagnóstico, la aplicación que usa ISMP de manera fácil es ping. Entonces, ¿qué hago? Tiro un ping a sí mismo. Entonces, ahí ¿qué chequeo? De que el stack TCP/IP esté funcionando. Entonces, ¿qué hago ahora? Voy a tirar un ping al gateway que tenía ahí configurado, que es 192.168.101. Acá podemos ver que no responde. No responde porque esta IP está mal, este rango está mal. Recuerden, yo estaba con virtualización anidada y los rangos eran iguales. Por ende, hay error acá. Entonces lo que voy a hacer es, yo supongo que como VirtualBox está gestionando los servicios de red, me tiene que dar una IP dentro del rango 10.0.2 algo. Entonces lo que voy a hacer es le voy a cambiar de forma manual la IP ahora. Entonces voy a ir a etc, network. Acá no tengo instalado el servicio de Network Manager. No tengo interfaz gráfica. Como no tengo interfaz gráfica, no tengo ese servicio que me gestiona las IP en la interfaz gráfica. Entonces puedo editar en Network Interface, puedo editar las configuraciones de red. Si se fijan acá, mi tarjeta de esa VM, mi tarjeta física, en realidad es virtual, pero la tarjeta que tiene conectada es esta que se llama ENP0S3, que era la misma que si hacíamos un IPA nos aparecía esa información, ¿no? Acá pueden ver, esta es la tarjeta de red, ENP0S3. Pero VirtualBox internamente utiliza una tarjeta de red virtual que se le llama bridge, es un puente. No me acuerdo si ven en redes los bridge. El bridge es como si fuera un switch. Recuerden que los switches dividen dominios de broadcast, ¿no? Entonces, este puente lo que hace divide los dominios de broadcast también. Entonces, esto se usa mucho cuando yo tengo que, por ejemplo, si tengo en un router, tengo que taguear, en los hipervisores se usa mucho si se acuerdan del concepto de VLAN, cada virtual, cada VM o cada contenedor tenga o esté restringido a una red virtual, a una VLAN. Entonces, eh, para taguear esa VLAN, o sea, el tagueo se dice en la trama 2, en la capa 2 de TCP/IP, en el modelo OSI, perdón, se le agrega un identificador a esa trama. Ese identificador es un número.
que es el de la VLAN, un número que va desde 0 a 4047. Entonces está, fuera de todo eso, me genera un puente. No trabajo con la tarjeta de red física. Si ustedes instalaran una distribución cualquiera, esas distribuciones trabajarían con la tarjeta de red directamente. No utilizarían un puente. ¿Qué ventajas me dan los puentes cuando yo hago los bounding? Cuando hago los bounding, que hoy mencionábamos un ratito que corté después de hablar eso, es cuando yo utilizo. Cuando ya llego al tope de un ancho de banda de una tarjeta de red, bueno, agrego otra tarjeta de red y hago que el tráfico depende de cómo configure el bounding, puedo hacer que el tráfico se divida en dos, se sume el ancho de banda, se libere la sobrecarga si hay una que está congestionada, vaya por otra, etc. Entonces acá voy a editar el interface y le voy a cambiar acá, porque yo creo que el error viene por acá. La dirección IP, el rango está mal, debería de estar en el rango 10, 0, 2 y le voy a poner la IP 20/24 porque es la máscara de redes 255, una red clase C, y el gateway acá va a ser 10.0.2.2. ¿Se acuerdan? Era el que nos dejaba el asistente de Proxmox. Nos sugería que usemos ese. Y después lo demás, bueno, son configuraciones del propio Dredge, cuál es el puerto físico. Si estamos utilizando STP, STP es Spanning Tree Protocol, que es un protocolo para detectar los loops, pero eso lo vemos en Infra 2. Y acá, bueno, podría reiniciar el servicio de red, System CTL, Restart, Networking. Y ahora si hago un IP A, podemos ver que ya cambié la IP. Y voy a probar conectividad con 10.0.2.2 y ahí va. ¿Vieron? Estábamos en lo correcto. Usando la virtualización aniada, teniendo los dos rangos de Milán y de mi internet en la misma red, eso generaba el problema de conectividad. Entonces ahora el segundo paso, si se fijan, cuando ustedes bootean, Proxmox les da la información y les dice, bienvenido al servidor de Proxmox, podemos entrar como root a este server o también podemos entrar por esta web. Tenemos un dashboard ahí que es el que cuando tenemos que hacer alguna tarea o cuando estamos gestionando o viendo el uso de los recursos, etcétera, está bueno ir por el dashboard y no por la línea de comando. Entonces ahora voy a hacer dos cosas. En mi máquina host voy a querer ingresar a esta IP. Acá tendría que... Voy a reiniciar esto. A ver si me toma la IP, porque esta IP ya la cambié. Y Proxmox internamente tendría que haber reiniciado los servicios de red de Proxmox también. Para hacer el cambio de IP. Y le di mal. Apreté la tecla Control R para reiniciar. Y como quería reiniciar la virtual, lo que estaba dentro de la virtual y no la virtual, se me reinició todo. Así que vamos a entrar de vuelta. Proxmox. O sea, acá todos tienen que tener el rango configurado dentro de un rango 10.0.2 algo. La IP, ¿no? Porque a mí tampoco me está dejando. La IP. O sea, yo tengo a mí se me configuró automáticamente el gateway en la 10.0.22, pero la IP me quedó la misma que tenía usted recién, la 192.168.100. Esa IP, cambiarle la IP ahí. Ok. Cambiarle la IP, igual hay algo acá que no está bien. Nos tendría que dejar la URL acá del dashboard. A ver, vamos a probar algo. Esto tiene full. Sí. Problemas con los certificados. A ver, supongo que no debería funcionar. A ver.
10.20, 10.0.2.20. Sí, podría llegar a funcionar. Vamos a seguir a ver si nos da problema. Si vemos que nos da problema, Peculio, si ve que te da problema ahora, reinicia y en el proceso de instalación se te hace la manopla, la IP ahí, para que no empecemos a cargar problemas, porque la idea ahora no es enfocarnos a resolver problemas de networking. Así que si te da algún problema o algo, reinicia y... O sea, vuelvo a instalar y le pongo uno en el rango del gateway. Del gateway, ahí va, perfecto. Está- Pero por ahora sigo como lo que está haciendo usted, le sigo y si Sí, no anda. vamos a ver si hasta dónde funciona esto. Bien, entonces ahora hasta acá voy a abrir una línea de comando en mi máquina host. Y lo que voy a querer hacer, yo no puedo hacer esto. Miren, yo tengo mi VM, mi servidor de Prognos es 10.0.220 y no puedo hacer ping a la 10.0.220. ¿Por qué? Esto imagínense que en las redes que ustedes están, nadie que esté conectado a internet puede hacerle un ping a su host de su LAN. O sea, cuando ustedes tienen una red privada, desde internet nadie puede originar un paquete que vaya dirigido a X PC específica en un host. Podemos hacer un redireccionamiento de puerto y bla, 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 todo eso. Pero siempre se permite que el que comience la transacción de comunicación sea el PC que esté dentro de la LAN y no el que esté desde afuera. Entonces ahora no puedo llegar directamente a esta IP, no puedo poner en el navegador esta IP, o sea, estoy a través de un NAT. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para ingresar a la VM a través de ese NAT desde afuera? Imagínense en el caso de ustedes, en la red en la que estén. Si yo quiero que alguien haga, no sé, levantan un servidor web en su máquina, o un servidor de algo que está escuchando en un puerto TCP, UDP, lo que sea, y lo quieren publicar en internet, ¿qué hacen? Van al router y hacen un redireccionamiento de puertos. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. VirtualBox tiene en las configuraciones de las virtual, van a configurar, van a la parte de red, van a avanzado y tienen una parte que dice reenvío de puerto. Este es el mismo reenvío de puerto que se haría en un router de una red doméstica, de una LAN. Entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a empezar a crear entradas. ¿Qué quiero redireccionar? Bueno, primero tengo que ver, vamos a anotar acá, cuál es la IP de mi máquina host, ¿no? Donde tengo instalado VirtualBox. En este caso, la IP la voy a fijar acá, ipconfig 192.168.0.59. Este es mi host. Después, la VM tiene está en el rango 10.0.2.254. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero me voy a generar un redireccionamiento de puerto en VirtualBox para el primer servicio que voy a redireccionar va a ser SSH. Entonces, SSH, lo que voy a hacer es todo lo que llegue por el puerto en mi host, por ejemplo, al puerto 5000, por ejemplo, tiene que ser un puerto el cual no se esté utilizando, ¿no? Digo estos números porque por lo general nadie va a tener el puerto 5000 o el 3000 o el 3001 o el 20000 ejecutando algún servicio, porque los servicios conocidos no están en esos puertos. Entonces lo que voy a hacer es, me voy a generar un redireccionamiento y voy a decir que todo lo que venga a 192.168.0.59 y le pongo el puerto 5000, lo redirija. Vamos a poner acá. Lo redirija a 10.0.2.254, número de puerto 22, que es el del SSH. Entonces vengo acá, agrego una entrada y digo, bueno, la IP es del host 192.168.0.59, puerto del host 5000, IP de invitado, siempre cuando tenemos que nos diga invitado o guest es la AVM, ¿no? La IP de la AVM la tengo acá. 10.0.2.254. Y el puerto de la AVM es el SSH, el 22. Le doy en aceptar. Entonces, ¿ahora qué hago?
desde mi máquina host podría ser un SSH. Vamos a ampliar acá el tamaño de esto. SSH, ingreso con el usuario root. Pero ¿cuál es la IP de destino acá? ¿Con qué máquina me quiero conectar? Yo me quiero conectar con mi VM, la que tiene Proxmox. Pero esa está dentro de una red privada, en una LAN. Y para acceder a ella tengo que hacerlo a través de un port forwarding. Entonces, lo que hago es, como tengo un port forwarding configurado en VirtualBox, digo, bueno, yo quiero ir al puerto 5000 de mi equipo host. 59 menos P y le pongo acá el 5000. Entonces, si nos fijamos acá, concuerda. Todo lo que yo le haga SSH a mi máquina host, este puerto se va a redirigir al puerto 22 de esta máquina VM. Entonces ahora, si yo le doy Enter, me dice Connection Refuse. 192.168. A ver qué me está fallando. Creo que es esto. Acá, no le di en aceptar a este. Entonces es avanzada, reenvío, agregar. Y es 192.168.059. Puerto anfitrión era el 5000. IP ¿Qué invitado nivel? 254. Puerto invitado 22. Listo. Ahora sí. Me está pidiendo permiso en el firewall. Como voy a publicar ese puerto. Le digo que sí. Y ahora cuando vaya a ingresar, me tiene que Las credenciales primero. solicitar las credenciales. Ahí va. A ver que hay algo que me está fallando. No, puede ser. A mí me había fallado el IP y que no le había dado a aceptar y había cerrado todas las cosas. Sí, creo que algo de eso. A ver, NIMBM. Ah, eh, la regla de NAT ya existe. A ver, voy a reiniciar acá. Ahí, estoy reiniciando Eso le decía el Windows. el Windows mío. Bien, hacemos una vez más y si vemos que tengo problema con esto que está ligado, lo dejamos con el otro. Red, NAT, reenvío, puerto activo, iniciar. Profe, Sí. una duda. 059 no es la IP de la interfaz de Virtual Machine. ¿No necesitará la de abajo? No, es la de mi máquina host. Es la que Ah, tiene. yo lo tengo en distinto orden. Ah, vale, bien. 5000. No, acá lo que me puede estar fallando, a ver, ¿no? Acá, esto me está fallando. Mi IP no le puse 254. 254 le puse a esta. Eso le iba a decir. Eso por estar trabajando con dos, con dos diferentes. Es 20 la mía. Entonces acá en el direccionamiento le tengo que poner 20. Le puso 2. Ahora sí. No, le puso 2, profe. Ah, le puse 2. Sí, le puso 2.
Ahí va, gracias. No tengo habilitado. Ahí va. Bueno, impecable. Ahora sí, si le damos SSH, nos va a solicitar, y esto es muy importante, recuerdan, ¿no? El fingerprint del servidor. Esto nos dice, ¿conoces este fingerprint de esta IP? Se supone que nosotros tenemos que decir sí, conozco. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, en la actualidad vieron que hay mucha gente, se ha disparado mucho con esto de la pandemia, el trabajo desde casa, conectarme a la oficina por una VPN, por lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué problema puede traer esto? Imaginen que ustedes tienen acá viene de usar las IP siempre por defecto, ¿no? Las 192.168.0, por ejemplo. Si ustedes tienen un server que esté en producción, ¿no? Y quieren acceder a ese server, y ustedes utilizan una VPN, por ejemplo, pero el usuario que está en la VPN, en su red interna de su casa, tiene configurado una subred igual a la que ustedes tienen en ese servidor. Supónganse, quieren entrar por SSH y ahí al toque les va a disparar un error que le dice, no, mirá, o no llego a esa IP, o te tira otro fingerprint. Y el otro fingerprint es el de tu router de donde estás. De tu router, o ese router puede tener un port forwarding hacia algún otro lado, ¿no? Hay que tenerlo mucho en cuenta eso, porque es un error clásico de eso. De Profe, siempre, diga, ¿y usted tiene IP fija así en el Windows configurada? IP fija en el Windows, no, está por DHCP. O sea, cada vez que se le reinicia el router, digamos, le cambia la IP de la PC. Sí. Ah, Es que no. la IP es lo de menos, lo que importa es el hostname y el FQDN. O sea, la Claro, IP, tener IP estática hoy en día, y poner, imagínate en tecnologías de cloud y multicloud y usando contenedores y todo eso, ya una IP como que no tiene mucho sentido. Más que nada, lo que más te importa es el nombre. Pon el nombre, puedes saber en dónde está, por ejemplo. Imagínate claro, imagínense Facebook, ¿no? Facebook la página web, es un dashboard, es una página web que está programada, tiene un backend, un frontend, todo eso. Pero al servidor que ustedes acceden de Facebook, no es una única máquina que se encargue de atender todas esas solicitudes, porque no hay arquitectura que aguante millones y millones de peticiones, ¿no? Lo que hace Facebook es a través de DNS, después lo vamos a ver, DNS tiene la posibilidad el protocolo de DNS tiene la posibilidad de implementar un balanceo a la hora de dar una respuesta. En un DNS yo le pregunto, este DNS, ¿quién lo tiene? Y el DNS te responde, pero el DNS tiene la posibilidad de que ustedes configuren varias entradas. Entonces, en función, o sea, viene una persona y te hace una petición y te dice, ¿quién tiene este DNS? ¿Quién tiene facebook.com? Ah, lo tiene tal IP. Pero después viene esa misma persona dentro de un ratito y le dice, bueno, pero ¿quién tiene de vuelta este DNS? Y el protocolo le Tiene va, el que está menos cargado. ahí va, el protocolo en realidad no es el que está medio descargado porque DNS no detecta esa sobrecarga. Hace como que aleatoriamente te tira los datos, no te tira siempre el mismo. Ah, Y claro. eso Facebook lo que hace es, ahí va distribuyendo la carga entre diferentes regiones. Después lo vamos a ver más en profundidad eso. Entonces, bueno, Fingerprint, acuérdense, a veces yo quiero entrar a un server y me da error, credenciales incorrectas o lo que sea, eso significa que estoy mandando esas credenciales a otro lado. Por ejemplo, a un hotspot, por ejemplo. Yo en mi router podría decir, pero mará, yo puedo hacer un mirror del puerto 22 TCP de cualquier computadora interna. Si después en Infra 2 eso lo vemos. Por ejemplo, yo puedo escribir esto y diga, bueno, conectate al puerto 5000. Pero este puerto 5000 puede ser que se redirija, mi router esté configurado para que me lo redirija a un honeypot, por ejemplo, que es un servidor ficticio. Y ahí te esté capturando tu usuario y tu contraseña. Por eso a veces a alguien no se le suele dar mucha importancia, pero es fundamental que tengan en cuenta el fingerprint. Que se los anoten y digan, bueno, mira, este server tiene tal fingerprint. Entonces está, una vez que confirman eso, el usuario, vamos a abrir otra terminal acá. El usuario, en este caso es mi perfil de usuario, mi perfil de Windows, se llama usuario. Y dentro de este perfil hay carpetas del propio Windows. Y hay carpetas que son, por ejemplo, donde se guardan la caché de los navegadores, de las aplicaciones, etc. Y hay uno importante que es que es el .ssh. Este .ssh se crea cuando nosotros nos conectamos por primera vez.
porque usamos el cliente de SSH de Windows a un equipo. Entonces, si nos vamos a ese directorio, .ssh, vamos a ver que existe. En este caso no existe ningún archivo, porque todavía no me conecté. Pero cuando me conecte, le doy que sí. Acá, le digo, bueno, ¿cuál es la contraseña? Password. Ingreso y me dicen, estabas conectado con el usuario root a este nodo. Y ahora me voy acá, hago un dir, y acá veo que tengo un archivo que se me creó que se llama un node host. Ahí dentro van a estar los fingerprints de todos los servidores que ustedes se van a conectar. Por ejemplo, lo voy a abrir con un editor de texto. Y acá vemos la entrada. Esta IP y este puerto utiliza esta encriptación, esta firma para el intercambio, este protocolo para el intercambio de llave pública y llave privada. Y esta es la llave que se utiliza. Entonces, bueno, si se fijan ahora, acá puedo ingresar, por ejemplo, no sé, comandos del propio server, ¿no? La idea es que en este server no instalemos nada, ¿no? Esto no tiene mucho sentido. Cuanto menos aplicaciones tenga, mejor. Entonces vean que cuando me quiero conectar de vuelta, no me va a chequear, no me va a dar el mismo mensaje de hoy del fingerprint, porque ya lo tengo agregado en el archivo node host. Entonces ahora vamos, el primer paso a cambiarle la configuración nosotros, como decíamos hoy, es una gran brecha de seguridad de estar usando combinación comando y clave. Me meten un keylogger en el equipo y ya me capturan los datos. Entonces para eso se suele implementar una llave. Una llave privada y llave pública. Entonces mediante esa llave el host, o sea mi Windows 10, se va a identificar contra ese server sin necesidad de ingresar una clave. Entonces para eso existe un comando, que lo vimos en la clase pasada, que es ssh keygen. Este comando lo que hace es genera la llave pública y la llave privada. En este caso me dicen, ¿dónde querés guardar la llave? En ssh.idrca. Entonces ahí va a estar mi llave privada. Y la llave pública, me la va a generar en un archivo también. Esa llave pública yo la voy a poder copiar al servidor y la voy a agregar en un archivo que ahora vamos a ver, que se llama Authorized Key, que se encarga de cada vez que alguien se quiera conectar, se use esa llave. Decime, Santiago. Profe, a mí me sale kex-exchange-identification connection closed by remote host. Sí, eso es cuando vos te conectás al puerto 22, que es el del SSH, y pasa un cierto tiempo que no intercambias información, el servidor te cierra la Es conexión. que directamente al conectar me sale eso. No termina de conectar, o sea, me manda ese mensaje enseguida, automático. A ver. Pegame acá en el chat, a ver. Que vea ahí el texto. Recién leo el chat. Bien, tenés configurado bien el redireccionamiento de puerto en el VirtualBox y eso sí. Me acabo de fijar, había puesto 222, no 22. Está tranqui. Gracias. De nada. Bien, entonces ahora, bueno, me dice, esta es la llave, acá va a estar la llave privada, donde voy a guardar la llave. Le doy o sea, voy a usar ese directorio, ese archivo, no lo puedo cambiar, pero lo voy a dejar ahí para que lo use por defecto. Le doy enter acá. Y me pregunta por una frase. Esta frase es, si yo le agrego la frase cada vez que me quiera conectar, me va a pedir esa frase. Es una frase secreta que se llama. Pero no es la clave, es otra cosa. Es para ponerle un grado más de seguridad a la llave. ¿Por qué? Me ponen un keylogger y con el keylogger pueden capturar esa llave. Sí, claro, se puede comprometer esa llave. Pero como no tienen la clave de esa llave, no la van a poder usar. O sea, no tiene mucho sentido. O sea, el que me detecta la frase no va a poder, de la frase no va a derivar la contraseña.
A menos que ustedes pongan la misma frase que contraseña, ¿no? Ahí ya sería, ya estaría mal ahí. Un poco jugado eso. Claro, o sea, es como usar una contraseña, una misma contraseña para todo, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido. Entonces esta frase no le agrego nada, le doy enter acá. Y acá me dice que se generó la llave, bla, bla, bla. Y ahora si nos fijamos, tenemos un node host y acá vamos a hacerlo otro día. Y nos generan dos archivos más. Uno es el IDRCA, esta es la llave privada. Esta llave privada es la que no podemos compartirle con nadie. Y la llave pública. La llave pública, vamos a abrirla con un editor de texto. .pub. Y esta llave es la que nosotros tenemos que copiarnos a donde nos vayamos a conectar. Al perfil del usuario donde nos vayamos a conectar. Que puede ser un usuario estándar, o sea, puede ser puede ser root como puede ser cualquier otro usuario, ¿no? O sea, acá yo lo voy a usar como root porque quiero desde esta computadora que sea mi estación de trabajo, que sea cada vez que yo me tenga que conectar a administrar el servidor, lo haga desde esta computadora. Está buenazo. Le agrego la llave a esta computadora. Entonces, ¿ahora qué hago? Me copio esto, o sea, me copio toda esta línea, hago copiar, y en el servidor, ahora me voy a loguear al servidor, me pide la clave, perfecto, ¿Cómo era el comando para abrirlo? Notepad, y le pasas como argumento el nombre del comando. Y para generar la llave es el SSH keygen. Sí, ya lo hizo, pero necesito copiar el... Bien, entonces copian lo que sería la llave pública, van al archivo, al host, perdón, van al servidor, o sea, donde ustedes quieren usar esa llave. Y hay una carpeta dentro de, bueno, acá puede ser que no esté creada, a ver, ls-l, sí, está acá. También, que se llama .ssh, ¿vieron? En el directorio home de root. Y acá está .ssh. Entonces, ¿qué hago en este .ssh? Es un directorio también. Ingreso a ese directorio y voy a tener, varios archivos. El que me interesa a mí es este, que dice Authority Key. Ahí dentro voy a agregar todas las llaves públicas de todas las computadoras que voy a querer autenticar mediante esta llave. Entonces voy a abrir Authority Key y voy a agregar acá una nueva entrada y le voy a copiar este contenido. De mi PC con Windows 10 le voy a copiar la llave acá. Bien, vieron que acá nos dice quién se va a querer autenticar y el nombre de la PC. Entonces ahora, cuando guardo esto, salgo de esta sesión y miren ahora, yo voy a ingresar por SSH y no me va a solicitar la clave, va a ingresar directamente. ¿Por qué? Porque se autentica a través de la llave privada que generamos. Como está en el perfil de root, en el perfil de root del servidor que me estoy conectando, accedo con esa llave. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, al no pedirme clave ahora, yo podría, por ejemplo, hacer alguna tarea de, no sé, a las 4 de la mañana hacer un backup, por ejemplo, o ver el estado, ejecutar algún comando, ejecutar algún script, hacer algo en ese servidor. Entonces vamos a ver esto. Por ejemplo, en batch, por ejemplo, ¿no? En Windows, podría generarme un batch acá que sea que se llame hostname de servidores.bat. Y acá lo que hago es el comando que quiero ejecutar. ssh root la IP 59 puerto 5000. Y acá le voy a agregar un comando que es este. Miren, imagínense que quiero hacer esto. Quiero hacer hostname. Quiero mostrar el hostname. Quiero conectarme por SSH a ese servidor y quiero ejecutar el comando hostname. En vez de estar ingresando, poniendo la clave, tipeando el comando y después cerrando la sesión, acá lo puedo hacer solo. Entonces me creé un archivo hostname que, perdón, lo que voy a hacer es me creé un batch y lo que voy a hacer es voy a ejecutar hostname y lo que hago es que si cuando quiera ejecutar ese archivo desde Windows,
podemos ver que, bueno, no hace mucho este script, ¿no? Pero vemos que se invoca el hostname en esta IP y nos ejecuta este comando. Más adelante, la idea es, yo tengo pensado dar un poco de scripting más orientado a Windows por estas tareas administrativas que podemos llegar a hacer, ¿no? Pero eso es más adelante, cuando veamos instalaciones de asistencia remota, etcétera. Tengo ganas de meter un poco de batch y de PowerShell también para hacer tareas administrativas. Por ejemplo, para gestionar el AD, para hacer consulta a un dominio, para, no sé, hacer tareas básicas de un dominio, hacerla a través de PowerShell o a través de batch. Imagínense que yo esto puedo, no sé, puedo meter esto dentro de este batch, por ejemplo, ¿no? En un timer, ¿no? ¿Cómo es que se llama acá? Que se ejecute cada cierto tiempo, por ejemplo. Sí, una tarea programada en Windows. Ahí va. O lo que Y podemos hacer, solicitar la IP. solicitar la IP. Pero podemos hacer esto, miren, imagínense que esta máquina con Windows hace algo, ¿no? Y nosotros queremos copiar eso en el servidor que tenemos en Proxmox. O sea, esto es un poco para hacer un poco de intro a SSH y asistencia. Con SCP, dice usted. Pero lo podemos hacer, ahí va, podemos hacer por SCP. Por ejemplo, imagínense que yo este batch de Windows lo que hace es genera genera un archivo que dice, por ejemplo, hola desde Windows. Y acá preciso el tecladito porque no tengo el carácter. Entonces esto, por ejemplo, este mensaje lo redirijo acá. Lo redirijo a un archivo que se llame, no sé, temporal.txt. Y ahora voy a copiar ese temporal.txt. Bueno, esto lo vamos a comentar, porque acá tengo que adecuar a SCP el port forwarding que acabamos de hacer. Entonces, vamos a ejecutar el script y ahora vamos a ver que nos generó un archivo que se llama temp.txt que tiene el hola desde Windows. Entonces ese temp.txt lo quiero copiar a un directorio del servidor. Entonces acá me voy a conectar al servidor, como lo estábamos haciendo, con mi SSH. Bueno, nos conectamos al servidor. Y vamos a ir a una carpeta que se llame servidor. Y acá vamos a generar una carpeta que se llame fs, por ejemplo. Y ahora vamos a copiar ese archivo acá, ¿no? Entonces vamos a hacer así. SCP. Acá se agrega, el SCP es el Secure Copy, ¿no? O sea, copiar a través de SSH. Entonces acá tenemos que copiar el archivo de origen, que se llama temp.txt, y lo vamos a copiar a la PC 192.168.0.59. Y acá le tenemos que especificar el puerto que use el 5000. 5000. Entonces, otra cosa que nos está faltando es el path de destino. ¿A dónde lo vas a copiar en el servidor remoto? Acá, en srbfs. Entonces escribo acá, /srbfs. Y como estoy usando el usuario root, tengo privilegios para crear archivos dentro de ese path. O sea, me va a dejar transferir. Le doy enter. Listo, me transfirió el archivo. Voy a copiar esto. Acá. Yo hago eso, pero del revés. Podés Desde traer- una Raspi me descargo un log que tengo para medir la cantidad de agua que se consume en la casa. Tengo conectado un sensor de flujo y ahí lo tengo en una Raspi, entonces me descargo el archivo. Buenísimo, está bueno, sí. Tengan en cuenta que esto, el SCP acepta dos argumentos y uno de esos dos argumentos tiene que tener el usuario que voy a estar utilizando remoto, la IP y el path y el puerto. Pero eso puede ser tanto el archivo de origen o el de destino. En este caso era el de destino, ¿no? Perdón, en este caso copiamos el origen
hacia el destino. Claro, desde tu PC hacia Hacia el server. hacia el destino. Ahí va. Yo lo que hago es de mi PC, copio desde el destino, por así decirlo, a mi PC. Claro. Entonces acá, miren, voy a abrir el script y le voy a cambiar acá. Y le voy a poner hola desde Windows en batch. Y voy a hacer el SCP. Y voy a guardar. Pero, ¿qué voy a hacer? Me voy a conectar con otra sesión al server para hacerle un tail de ese archivo. Vamos acá. SSH, root, 192.168.0.59, puerto 5000. Entonces ahora voy a ir, le voy a hacer un tail para ver lo último que se anexa a un archivo que está en srb fs temp. Tail no sé. Que se quede escuchando lo último que se anexa al archivo. Entonces después acá, lo único que le voy a cambiar es en el script es que el mensaje ahora va a ser hola desde Windows en batch, pero lo voy a anexar al final para que vean de que el comando se ejecuta dentro de un batch. Entonces acá ejecuto el script de vuelta. Y acá podemos ver que se hizo el append de los datos y se agregó. Y acá puedo ejecutar las veces que quiera esto. Y interactúo desde un batch a través de SSH con una máquina con Linux. Y podría ser cualquier cosa. Esto es un ejemplo muy, muy básico, ¿no? Después vamos a ver que se pueden hacer tareas mucho más complejas que esta. Y el batch de Windows también se le puede sacar mucho de jugo. Bien, entonces acá ya copiamos un archivo y listo. Ahora vamos a crear el segundo redireccionamiento de puerto, que es el de acceder a Proxmox, al dashboard. Entonces el dashboard está escuchando en este puerto, 8006. Entonces voy a las configuraciones de red, hago un port forwarding de vuelta y lo voy a... tenía un TXT con todo escrito y se me reseteó, lo perdí. Así que voy a ir acá y voy a ingresar. Ahora lo que voy a hacer es, en vez de usar el puerto 5000, el 5000 lo uso para el SSH. Pero voy a utilizar ahora el siguiente, el 5001. Entonces me genero otra entrada que diga la IP host 192.168.0.59, puerto destino 5001. IP invitado a la misma IP de Proxmox, o sea, de la VM, a través del NAT, 0.2.20, y el puerto de invitado ahora va a ser el 8006. Y ahora le damos a aceptar. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Abrimos un navegador, bueno, no tengo un navegador, pero bueno, tengo el Edge, a ver si funciona acá. Ahora lo que hago es, escribo. Hay que tener en cuenta que Proxmox está escuchando en el puerto 8006, pero está escuchando por HTTPS, no está escuchando por HTTP. Si yo emito un HTTP a esa IP, va a haber problema, no me va a dar resultado. Y no hay por ejemplo, un 302, un 302 que haga un redireccionamiento. Entonces ahora voy a hacer esto. Voy acá, escribo https 192.168.0.59 Le doy enter. Perfecto. Proxmox está utilizando un certificado autofirmado. ¿Por qué? Porque no compramos ningún certificado. Después vamos a ver que existen otros mecanismos para obtener un certificado válido sin necesidad de comprarlo. Pero en este caso, como es un server interno en una LAN, no tengo por qué cargarle un certificado porque no voy a acceder. No le voy a dar a un usuario común y corriente que a través de internet acceda a mi Proxmox. Eso sería una locura, ¿no? Entonces acá lo que hago es, está bien, el navegador me informa que hay error en el certificado porque autofirmado, no puedo validar contra una entidad certificadora, me aparece, me da el certificado, le doy en continuar, no tengo problema, o sea, yo conozco que es autofirmado, y me pide las credenciales, buenazo, ingresamos root y el password que estábamos usando. Listo. Bueno, como mencionamos en la primera clase, Proxmox es una herramienta que es open source, o sea, es libre, la pueden utilizar, pero el modelo de negocio es, te cobro si querés asistencia, si querés soporte,
te vende una suscripción y tenés un lugar a donde le puedes preguntar y que te puedan ayudar de manera muy rápida. Por eso nos aparece este JavaScript. Obviamente, esto es un JavaScript que está escuchando. Yo podría ir y comentar y listo, pero no es la idea hacer eso. Podría sacarlo. Entonces, listo, ya tenemos conexión. Acá nos muestran los nodos, los medios de almacenamiento. Con esto es lo que vamos a empezar a jugar bastante, porque este es un hipervisor. Esto es como si fuera VirtualBox, pero para producción, ¿no? O sea, esto sí lo podríamos meter en producción. Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar un contenedor. O sea, esto se instalaría directamente en el servidor. Esto se instala ya en el servidor. Ahí va. Ahí va. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a generar un contenedor, vamos a conectarnos por SSH al contenedor y vamos a entrarnos a configurar eso. Entonces lo primero que podemos ver, bueno, tenemos un asistente para crear máquinas virtuales, por ejemplo acá, donde yo a través de este asistente me genero una máquina virtual, le digo el sistema operativo, le digo qué ISO voy a utilizar, si es Linux, si es Windows, de la misma manera cuando se crea una VM en VirtualBox. Y tenemos otro que es este, que dice create CT. CT es de un contenedor de Linux, un LXC, Linux Container, y lo único que nos pide es esto, el número, o sea, para identificarlo dentro de Proxmox, un hostname. Recuerden que el contenedor comparte el kernel con el sistema operativo host. Una contraseña. Y acá le puedo setear una llave ya. O sea, yo ya le puedo cargar acá la llave para que no tenga que estar editando el archivito authority key dentro del usuario que quiero acceder, bla, bla, bla. Entonces acá bueno, acá puedo ingresarle datos, pero voy a llegar a la segunda pestaña. Miren esto. Ingreso cualquier cosa acá. No, pues me va a verificar que no existe. Ingreso un nombre, no sé qué, le doy en Next. Y acá me pide un template. Este template es, bueno, usás el kernel de Linux, pero ¿qué distribución vas a ejecutar ahí dentro? Entonces ahí le podemos meter un Debian, le podemos meter un CentOS, un Ubuntu, cualquier distro que nosotros queramos. Eso es lo bueno que tienen los contenedores. No se atan a una única distribución. Alpine, por ejemplo, que les comentaba que es una distribución súper ligera. Entonces lo primero que tenemos que hacer es descargarnos esos templates. Esos templates para descargarlos hacemos así. Vamos a nodo. Tenemos este local y local VM. Vamos en local, nodo. Cuando hicimos la instalación no nos preguntó el particionamiento ni nada de eso. Eso lo gestionó Proxmox. Nos instaló en una partición el sistema operativo y en otra partición lo dejó para los datos y las VMs y todo eso. Por eso nos aparecen dos. Una como data storage y otra donde vamos a tener toda la información de, por ejemplo, esta en data storage, la podemos ver los discos virtuales, los discos de los contenedores, permisos, etc. Y esta es donde nosotros les cargamos los medios de instalación, los medios de los templates de los contenedores, etc. Entonces acá vamos a hacer así. Seleccionamos local, ct template y le damos acá download from URL. Perdón, templates. Seleccionamos el que queramos. Acá tenemos lo que le decía, un Ubuntu, un OpenSUSE, un Fedora, un Alpine. Yo voy a usar Debian acá. 10. Le damos download. Nos va a descargar el template para crear ese contenedor de Debian. Y bueno, van a ver que esto es bastante rápido, es muy pequeño el contenedor. Bien, descargó el contenedor. Listo, quedó pronto, quedó disponible. Ahora sí, podría generar un contenedor. Genero una contraseña. Al mío le está costando un montón. Tranqui, no hay apuro. En el hostname, bueno, ¿qué nombre le voy a dar? Yo le voy a poner ct container 1 test. En realidad ct es de container, así que le voy a dejar ct test-1. Le voy a decir que los contenedores se pueden, yo puedo restringir. O sea, el contenedor es una caja, es un sandbox,
es una caja, yo podría darle ciertos privilegios, por ejemplo, si va a ejecutar instrucciones de root o no. Yo en este caso le voy a dejar que es un contenedor que no tiene privilegios. Le doy en Next. En Template selecciono el que descargué. Debian 10. Le doy en Next. En Root selecciono cuánto de disco le quiero dar a ese contenedor. Esto se traduce que en Proxmox va a haber un archivito en donde va a ser el storage de ese contenedor. Le doy en Next. ¿Cuántos núcleos voy a usar? Yo creo que a este... No me acuerdo si le di 4. Profe, es normal que se quede colgado porque quería descargar y se quedó en guardando A y no me saltó todo eso que le apareció. Los guiones y eso cargando. Probá en tu máquina, probá hacerle un ping a ver si tenés, si llegás a internet desde el server, haces un ping al 888, y si llegás, probás a hacer un ping a un DNS. Por ejemplo, ping a Google, a ver si te resuelve. Porque si no te está descargando la imagen es porque no está encontrando el DNS para llegar a descargar esa imagen. Podría venir por ahí la mano. Bueno, utilizo un set, voy a usar, no, me vino a fijar eso. ¿Cuántos cores le di a esta VM? Le di uno solo, lo dejo en 1. Next. De memoria le dejo 512. Next. Y ahora acá vienen los datos de direccionamiento. ¿Qué direccionamiento hay que usar acá? Bueno, como el contenedor acá va a usar este bridge BR, el UMBR0, es este. Estoy en el server acá. Es el que le da internet acá. El que le da internet a mi interfaz física. El puente que comentábamos hoy. Después vamos a agregar otra tarjeta de red, etcétera. Vamos a hacer otras cosas ahí. Pero ahora vamos a dejar ese por defecto. No lo vamos a cambiar. Vamos a usar el mismo nateo que usa VirtualBox. Entonces ahora lo que voy a hacer es le tengo que dar una IP. ¿Qué IP? Dentro del rango. Voy a dejar corriendo acá un pin. Acá voy a dejar corriendo un ping a 10.0.2.254. Ese va a ser la IP de mi contenedor. Entonces voy acá. ¿Cuál es la IP del contenedor? 10.0.2.254/24. Si no le agregan el barra 24, esa es la anotación CIDR. Si no le agregan, les va a dar error esto. Eso es como especifican la máscara, ¿no? La máscara de red. Y el gateway va a ser el mismo que el gateway va a ser el VirtualBox, ¿no? Que es 10.0.2.2. Pronto, no tagueamos nada por VLAN, no limitamos el ancho de banda, no aplicamos IPv6, le damos Next, usamos las configuraciones de DNS del host, usamos los DNS del host, el dominio y el DNS, le damos Next y listo. Nos dice, bueno, ¿confirmás este contenedor con esta data? Le damos que sí. Y ahora vamos a ver que cuando termine de instalar este contenedor, nos va a aparecer en la línea de comando, perdón, en el dashboard, no va a aparecer acá, no está apareciendo el contenedor 100, que tiene el candadito, se está creando, tiene un archivo que está bloqueando ese contenedor. Listo. Task OK. Como le tildamos que no lo iniciara al ejecutar, al terminar de crear, le tengo que hacer clic acá, le doy en Start. Y ahora vamos a ver que si vamos acá a consola, podemos ver la interfaz de terminal que tiene, el monitor sería, el virtual. Y acá nos va a aparecer el ingrese las credenciales de el contenedor, que es el hostname cttest1, el usuario. Y ahora acá, si se fijan, nos está respondiendo el ping, o sea, está en red ese contenedor, por lo cual yo me podría conectar en este contenedor, ¿no? Podría ser pass, la clave. Listo, tengo internet, perdón, tengo conexión, ahora hago un ping a www.google, por ejemplo. Listo. Hay que ver si me resuelve eso. Listo, acá me da IP. Me resolvió el DNS y me está respondiendo Google. ¿Qué pasa ahora? En este contenedor, por defecto, en SSH, si se fijan, vamos a abrir las configuraciones de TC, SSHD, SSH, sshd.conf. Hay una característica que dice
se llama permit root, acá, permit root login. ¿Esto qué significa? Que el usuario root no va a poder autenticarse contra este contenedor. No va a poder iniciar sesión con la par llave usuario. Entonces, ¿qué hacemos? Miren, si yo vengo acá y digo, bueno, me está respondiendo este contenedor con esta IP. Me quiero conectar desde el propio nodo 1, por ejemplo. Que es SSH root 10.0.2.254. Me retorna que el servicio SSH se está ejecutando. Pero cuando ingrese la clave, me va a dar error. No me detecta la clave de root. ¿Por qué? Porque tiene por defecto la clave de root con el SSH, con acceder como root, con clave y con usuario y contraseña, está deshabilitado. ¿Qué tengo que hacer? Cargarle el certificado en este archivo. Entonces, antes de hacer eso, voy a decir, bueno, pero no me voy a estar conectando del servidor al contenedor. No, lo que voy a hacer es, me voy a generar otro redireccionamiento de puerto. Vengo acá y digo, bueno, a ver, publico 192.168.0.59 en el siguiente puerto, por ejemplo, que es 5000. O vamos a usar, en vez de usar los 5000 lo dejamos para la VM de Proxmox y los 6000, por ejemplo, lo dejamos para los contenedores. El 6000 lo voy a redirigir a 10.0.2.254, puerto 22. Listo, le doy a aceptar, le doy a aceptar. Y ahora vengo acá a mi máquina host y escribo SSH root. Lo mismo que hoy. 192.168.0.59, pero el puerto va a ser 6000 ahora. Listo, me conoce el fingerprint. Si se fijan, ese fingerprint es el mismo que nos apareció cuando nos conectamos desde el host. Acá, si no lo cerré. Este fingerprint es el mismo que es cuando nos conectamos desde el host, que es este. ¿Se fijan? Le damos que sí, se agrega esa entrada, pero cuando quiero entrar como root me da que falla. Entonces, ¿qué hago acá? Bueno, le cargo el certificado, el mismo certificado que usamos en nuestro Windows 10, que lo tenemos en Notepad, IDRCAPAD, este mismo certificado se lo cargamos pero al contenedor ahora. Entonces vengo acá y digo, antes de eso, una solución antes de cargar el certificado podría ser, yo me conecto al contenedor y hago esto, mira, agrego un usuario, al user, que se llame Jesús, le agrego una contraseña, listo, confirmo el usuario, y ahora, como ese usuario no tiene privilegios de superusuario, de root, podría ingresar por SSH. Entonces ahora, mira, si vengo acá y le cambio, en vez de root, usa Jesús, me va a dejar ingresar. Pronto, acá estamos dentro del contenedor test 1, dentro de mi Windows 10. Entonces ahora digo, no, vamos a... Bueno, ahí mismo podría ser un cambio de contexto, ¿no? Podría decir, bueno, hace un cambio de contexto a root. Y ahora en root, edita en SSH. Sí, el root no tiene generado el directorio que es .ssh. Y dentro de ese directorio precisamos generar, si se acuerdan, en los 3 archivos que había en el servidor. Vamos a abrir acá. Vamos a conectarnos al servidor de Proxmox. Y vamos a ver que acá dentro, .ssh, hay 3 archivos. Y el que nos interesa es este, el authority key. Entonces vamos a generar el authority key, ese. Y le vamos a copiar la clave, el certificado que generamos desde nuestro Windows 10. Ingresamos ahí. Guardamos. Y ahora sí. Cierro sesión. Y cuando desde Windows 10 quiero ingresar como root, voy a ingresar directamente y no me va a pedir ningún certificado. Perfecto. La parió. Tenemos los certificados desde el servidor, desde el contenedor. Y ahora vamos a ver otro y liquidamos con eso. Vamos a generarnos otro contenedor que sea el contenedor 101
password, le voy a poner la contraseña. En el nombre le voy a poner ct-test-2. Y ahora lo que voy a hacer es, para no tener que andar haciendo de forma manual la carga del certificado, etcétera, si bien lo podemos hacer, si bien lo podemos hacer, lo que hacemos es, lo hacemos desde el propio dashboard. Entonces, lo que hacemos acá es, vamos al Windows 10, copiamos esta llave, pegamos acá, le damos Next, generamos un template 10. Nada, perfecto. Le damos una IP. En un contenedor estábamos usando la 254. No, este es el server. Este es el contenedor. 10.254. Bueno, vamos a generar otro que esté en el 253. Entonces, en el dashboard, en el 10.0.2.253/24, el gateway va a ser el VirtualBox. Listo. ¿Cuántos cores había que darle? No, Porque- con uno solo da para todo. Le van a dar más fluido si le agregan más. Bien, entonces acá se crea el contenedor y el certificado se carga inmediatamente, el contenedor se crea. Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer? Voy a generar otro redireccionamiento de puerto. Entonces, ojo que esto no es que siempre hay que generar un redireccionamiento de puerto. Ahora, por la forma que nos estamos conectando, sí. Pero cuando veamos en un futuro, vamos a conectarnos de otra forma y no tenemos que estar haciendo esto. Entonces acá agregamos la IP 192.168.0.59. Escucho en el puerto 6001 y lo redirijo a la IP 10.0.2.253, que era la del contenedor 2. Y el puerto va a ser el 22. Le doy en aceptar, le doy en aceptar. Se creó el contenedor y Profe, porque antes lo que hacíamos, por ejemplo, el sistema operativo, era crear un puente, ¿no? creábamos un puente, pero eso nos generaba pila de problemas. Claro. Entonces ahora, a través de NAT no vamos a tener problemas porque VirtualBox va a gestionar las conexiones. Entonces ahora, bueno, nos booteó el contenedor 2 y ahora vengo al SSH, perdón, a mi Windows 10 y ahora me conecto al contenedor 2 que está que tiene el servicio SSH escuchando en el puerto 6001 y van a ver que hay el certificado, como lo cargamos desde el proceso de instalación. (10.0, 253), gateway está bien. Ahí va. Perfecto. Es la primera vez que ingreso, me va a pedir que confirme el fingerprint, le doy que sí y listo. No me pidió clave. Entonces, de esta forma, la próxima vez que acceda, no me va a pedir clave. Y acá estoy dentro del contenedor. Entonces, en este contenedor, por ejemplo, bueno, quiero instalar algo. En todos los contenedores van a ver de que los repositorios no tienen dato cacheado. Entonces, lo primero que hay que hacer es si quiero instalar algún paquete, apt update, seguido de un apt upgrade. Porque vamos a hacemos el primero. Va a actualizar el certificado, pero nos va a decir que hay aplicaciones que tenemos versiones nuevas disponibles. Entonces ahí viene el upgrade. Y después que tenemos esto hecho, ya podemos usar los repositorios como lo hacemos en una VM. Listo. Acá hacemos el upgrade. Upgrade. Confirmamos todo para que no me pregunte nada. Y ahí el certificado, bueno, se actualiza el Debian. Si se acuerdan, la imagen, que era lo que nos decía acá arriba, la imagen era la 10.0.7, la 10.7 y ahora está disponible a hacer el upgrade a la 10.10. Entonces, bueno, descarga los paquetes, instala. ¿Hacemos eso? Sí. Eh,
Bien, y bueno, cuando termine esto, quiero instalar Temux y terminamos ahí. Esto es lo que tienen que hacer en el taller 1. Si alguno se fijó la letra, en el taller 1 crean un contenedor y sacan una captura y la suben al chat ahí que tenemos. Y ahí para entrar a jugar. ¿Qué hacemos la clase que viene? Que nos seguimos configurando lo que son los adaptadores de red virtuales, un poco de networking dentro de Proxmox, dentro de Windows 10 también, que tenemos que configurar adaptadores virtuales para conectar, hacer otra red aparte para los contenedores y en vez de estar haciendo redireccionamiento de puerto, entrar de manera más fácil. Y si nos da el tiempo, ya empezaríamos con Profe, HTTP. ¿el laboratorio dónde lo dejó? Es un taller, todavía este no es un laboratorio. Digo, el taller. ¿Dónde está? Ese, a ver, lo voy a buscar si no dejé en el Moodle, no lo dejé. Ah, no, por eso. Eh, a ver, me voy a fijar si no les dejo ahí. Igual les paso acá en el chat para que lo tengan en el Git. ¿Solo hizo el apt update y el upgrade o hizo algo más? No, solo el update, el upgrade. Ahora se está instalando todo. Ahí instaló. Y ahora sí, apt install Temux. Instalo Temux. Y les paso acá en el chat Lo dejé. les paso ahí en el chat el link ahí. Y bueno, acá ya instaló Temux. Ahora voy a cerrar sesión. Bueno, ahora estoy dentro de ese contenedor, en instancio Temux. Y bueno, acá puedo empezar a trabajar con Temux dentro de este contenedor. Obviamente, vieron que acá estoy como en test 2, estoy con el certificado. O sea, generé el certificado, la llave pública en el momento de creación, se la copié ahí para no tener que ingresarla. Pero eso lo ingresa directamente el usuario root. Si yo, por ejemplo, quisiera usar el usuario Jesús, en vez de root, ingreso acá Jesús, van a ver que no va a funcionar. Me va a pedir la contraseña. ¿Por qué? Porque el usuario Jesús no tiene en .ssh el certificado que generamos. Imagínense que lo quiero copiar. Hago así. Me logueo a root y hago un cp de .ssh, authority key, al home de Jesús. .ssh, Y bueno, tiene que ser eso, un punto SSH. esto me va a fallar porque Jesús no tiene generado todavía El punto SSH. .ssh. No such file. Sí, Jesús no. Home. No es home barra. No. En realidad Jesús no. A ver. Home. No tengo ni el perfil de Jesús. Porque Jesús acá no existe en este usuario. Existe en el contenedor 1. En el contenedor 1 lo creamos. Ah, claro. Profe, ¿esta clase cuándo la va a subir más o menos? Yo creo que ya para mañana ya queda subida, porque yo tengo ahora consulta con sistema, no tengo que dar teórico, así que lo más probable es que quede para mañana. Ah, está, buenazo. Jesús.ssh, vamos a generar acá, mkdir.ssh, ahora copiamos el .ssh, authority key, en home, jesús.ssh, authority key, y ahora sí, cuando vaya a ingresar con Jesús, va a usar el certificado y no me va a pedir clave. Esto, O sea que el taller es solamente pasar captura de que creamos ¿cómo que se llama? El contenedor. sí, Pasamos al chat de el Rocket. sí. Rocket, no. Pasan alguna captura ahí de que tienen el contenedor generado y listo. Pronto, era eso. Bueno, gente, por hoy terminamos acá.
Y bueno, vayan practicando. Después cuando tengan el video lo ven por ahí. Si tienen alguna duda o algo. Che, yo me perdí con el chat. ¿El chat dónde es que está? En el... El chat está... En GitHub. Ahí te lo pegué al chat. En el. Ah, está, no lo tenía ese. Cualquier consulta se lo podemos hacer ahí. La agarraba, Heisen. Sí, Reyes. O sea, cualquier consulta referida al área, ¿no? Claro, claro. Bueno, gente, me voy para sistema. Cualquier cosa publican ahí en el chat. Yo estoy conectado casi todos los días, así que Bueno, profe, cuídese, nos vemos. nos estamos viendo, gente. Nos vemos, que pase Nos bien. vemos.